¿Cómo resolvemos ese problema? ¿Cómo le hacen los fabricantes para construir amplificadores con transistores que tienen un comportamiento muy bueno? Es decir, podemos escuchar amplificadores de buena calidad en los cuales la reproducción de música que escuchamos es muy buena, muy fiel, no introducen distorsión. Sin embargo, esos amplificadores, esos aparatos que vemos en las tiendas están construidos internamente con transistores. ¿Cómo le hacen si un transistor es no lineal? Para convertirlo a lineal, para que realmente amplifique lo que yo estoy introduciendo en la salida, ya sea mi disco de música, mi voz, y la reproducción sea bastante fiel, bastante limpia. ¿Cómo lo hacen? Bueno, hay dos trucos para poder linealizar, vamos a ir entre comillas, un transistor. En esta página estoy representando con dos cajas negras un amplificador con transistor no lineal del lado izquierdo y un amplificador con transistor lineal del lado derecho. Bueno, para hacerlo lineal tenemos que aplicar trucos. ¿Cómo hacerlo? Existen dos trucos. El primero es utilizar el concepto de pequeña señal. De esa manera, con este concepto, podemos hacer que un transistor opere de manera lineal, es decir, sin distorsión, que no distorsione la música que aplicamos o la voz, la señal de voz que aplicamos a la entrada. Y el otro truco, el otro método es aplicar retroalimentación negativa. Ok, nos vamos a enfocar en este curso únicamente al primer método. El concepto de pequeña señal aplicado al transistor para poder realizar amplificadores lineales que no distorsionen la señal o que la distorsionen lo menos posible. El siguiente tema va a quedar pendiente para un video posterior. Ok, ¿qué significa pequeña señal? ¿Qué es lo que vamos a hacer para poder linealizar un transistor? Ok, entonces vayámonos al origen de la definición del transistor. Un transistor es una fuente de corriente controlada por voltaje. Recordemos nuestro modelo del transistor, como comenzamos el estudio de transistores, una fuente de corriente en nuestro circuito de salida, un diodo en nuestro circuito de entrada. En el diodo se encuentra definido el voltaje de control como voltaje base emisor, y en nuestra salida está la fuente de corriente definida con su parámetro, que es ISC E a la BB entre BT por 1 más BC entre BA. Observamos que esta fuente de corriente es complicada, o sea, depende de dos variables. Una variable es el voltaje BB, que está definido en el diodo de entrada, y otra variable es el voltaje colector emisor que tenemos en las mismas terminales de la fuente. Entonces es una fuente de corriente complicada, totalmente no lineal, es exponencial, cuya ecuación la estoy mostrando del lado derecho, ya la hemos manejado. En general estoy viendo esta función como una función de una variable. Estoy resaltando IC y BB como una variable. BC también es variable, pero la vamos a ignorar para facilidad de análisis, de los análisis que vamos a hacer. Pero vemos que la relación entre IC y BB es exponencial, es no lineal. Nuestro objetivo es jugar con matemáticas, jugar con trucos de circuitos eléctricos, para hacer que la relación entre IC y BB, que las estoy representando en rojo, igual acá en la parte inferior estoy representando IC y BB en rojo, la relación entre IC y BB sea lineal. Observemos que en esta ecuación inferior aparece un factor que me está relacionando IC y BB, que es un factor que se llama GM, luego lo vamos a definir, en donde supongamos ahorita que este GM es lineal, entonces tengo ya una relación lineal entre IC y BB. Ese es nuestro objetivo. En cuanto a ecuación, gráficamente, ¿cómo vamos a lograr convertir una exponencial a una recta, que es lo que necesitamos para hacerla lineal? Bueno, pues la aproximación que vamos a hacer para convertir la exponencial a una línea recta es una aproximación lineal, como se muestra aquí, mediante una recta tangente a la función exponencial en el punto de operación, como lo estoy mostrando gráficamente aquí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el punto de operación que tenemos definido aquí y vamos a trazar una recta tangente a ese punto y vamos a trabajar en esa recta. Pero el intervalo que vamos a tomar de la función exponencial va a ser un intervalo muy pequeñito para que la tangente y la función exponencial estén lo más aproximadas posibles. Es decir, y el circuito se comporte de manera lineal. Ok, dos detalles. Observen lo siguiente. Aquí tenemos a IC total,
IC total en función del voltaje base emisor total. Y tenemos una relación no lineal. En nuestra gráfica inferior no estoy haciendo uso de las corrientes totales y del voltaje base emisor total, sino de la componente de AC de corriente y de la componente de AC de voltaje, y estoy obteniendo una relación lineal entre esas dos componentes de AC exclusivamente. Repito, en la ecuación de arriba son ecuaciones totales de IC y BB. Totales significa que IC tiene componentes de DC y de AC, lo mismo que el voltaje base emisor, mientras que abajo únicamente estoy hablando de las componentes de DC. Bien, este es nuestro objetivo, linealizar la ecuación. ¿Cómo hacerlo? Como se muestra en esta gráfica. Calculando la pendiente, calculando la tangente al punto de operación, de tal manera que esa tangente y la exponencial sean casi iguales en un intervalo muy pequeño de variación de voltaje base emisor y corriente de colector. ¿Cómo llegar a ese objetivo? Ok, nuevamente está mostrada aquí la curva característica de transferencia. Observamos que tenemos una relación no lineal entre IC y BB totales, que es lo que les menciono. Supongamos que aplico una lupa en este círculo negro, aplico una lupa, amplío esa zona, y esa zona queda representada por lo que tengo en la parte izquierda de la página. Entonces tenemos la curva exponencial representada por la línea roja y la recta azul que corresponde a la tangente a esa exponencial en el punto de operación que tiene coordenadas BBQ y CQ. Entonces en nuestro punto de operación trazamos una recta tangente a la exponencial y seleccionamos además un intervalo del voltaje base emisor que sea muy pequeño, de tal manera que la exponencial y la tangente a ese punto sean casi iguales, es decir, que la roja y la azul no se separan en ese pequeño intervalo del voltaje base emisor. Con eso podemos lograr una relación lineal entre la componente de corriente de AC y la componente del voltaje de control de AC, que se llama BBE. Ok, ya que tenemos explicado el concepto, vamos a intentar hacerlo de manera formal. Vamos a llegar a una definición formal, no platicada, no gráfica, de lo que queremos hacer. Entonces, para ello, de nuestra ecuación no lineal que nos relaciona IC contra BB, que lo tengo representado nuevamente gráficamente como la curva característica de transferencia, vamos a repasar las convenciones que vamos a utilizar. Cuando yo hablo de corriente total IC y voltaje base emisor total, me estoy refiriendo a lo siguiente, que es lo que estoy tratando de explicar en las gráficas que se encuentran en la parte derecha de la hoja. IC total significa que la IC roja va a tener dos componentes. La ICQ, que es nuestra componente de DC, que ya calculamos para nuestro transistor, es el punto en el que estamos montando la señal, más una corriente I minúscula, C minúscula, mostrada aquí en negro, que me representa la amplitud pico a pico de la señal alterna que está montada sobre la componente de DC. Para el voltaje base emisor tenemos algo similar. El voltaje base emisor tiene dos componentes. La componente azul, que se llama BBQ, que nos representa la componente de DC, que también ya calculamos en nuestro circuito de polarización, y la componente negra, que me representa la señal senoidal, el valor pico a pico de la señal senoidal, que está montada sobre nuestra componente de DC. Entonces la suma de los dos me genera la roja. Por eso las rojas IC y BB les llamo componentes totales, representada por letra minúscula con su índice mayúscula para la corriente y el voltaje. ¿Ok? Bien, una vez definidas esas convenciones, ¿cuál va a ser el desarrollo que vamos a seguir para tratar de definir qué es lo que vamos a considerar como pequeña señal y que nos va a garantizar una relación lineal entre IC y BB? Ok. Nuestro desarrollo. Partimos de la ecuación que nos relaciona IC contra BB. Esta es la ecuación completa, en donde IC es función de dos variables, del voltaje base emisor y del voltaje colector emisor. Nuestra primera suposición consiste en suponer que el voltaje colector emisor es mucho menor que el voltaje de Early, para que este término sea muy pequeño. Voy a decir que tiende a cero y lo pueda despreciar. Entonces me quedo con una ecuación más simple, despreciando el término correspondiente a BC y el voltaje de Early. Con esta ecuación vamos a sustituir las definiciones que hicimos en la página anterior para IC y BB, es decir, IC
lo represento, lo expreso como su componente de DC más la componente de AC. Igual el voltaje base emisor lo represento con su componente de DC y su componente de AC. ¿Ok? Bien. Por propiedad de los exponentes, si los exponentes se suman, eso equivale a tener producto de exponentes. En este caso, exponentes exponenciales. Bien. Al separar la ecuación de esta forma, podemos simplificarla como se muestra en la siguiente página. Observemos que esta parte de la expresión de la derecha de la ecuación, la que está encerrada en la figura naranja, corresponde al valor de ICQ. Es decir, ICQ es igual a ISC, E a la BBQ entre BT. Entonces, en lugar de escribir esta exponencial multiplicada por ISC, voy a escribir ICQ. Entonces, la ecuación resulta en una expresión como la que estoy mostrando aquí. Entonces, el lado derecho de la ecuación me queda como ICQ por E a la BB entre BT. BB es minúscula, es decir, esto me representa la componente de AC. Ok. Expandiendo ahora la exponencial alrededor del punto de operación, alrededor de BB entre BT, en series de potencias, resulta la siguiente serie. Entonces, en lugar de escribir la exponencial, escribo la serie que me representa la exponencial. Es una serie infinita. Observamos que está formado por los términos 1 más 1 en 1 factorial BB entre BT a la 1, 1 entre 2 factorial BB en BT al cuadrado, 1 entre 3 factorial BB entre BT al cubo, y así se sigue indefinidamente con ese mismo patrón. Bien, el punto importante que nos va a definir lo que consiste el concepto de pequeña señal es hacer que el voltaje base emisor sea mucho menor que BT, con el objetivo de que todos los términos que tenemos en esta expresión elevadas a potencias de 2 o mayores tiendan a 0, tiendan a valores pequeños. Entonces vamos a hacer que todos esos términos tiendan a 0. Para lograr eso se necesita que el argumento, es decir, BB en BT de la potencia, el argumento de la potencia, sea menor que 1. Para que sea menor que 1, ponemos como condición que el voltaje base emisor sea mucho menor que BT. De ese modo, el argumento va a ser mucho menor que 1, y al elevarlo al cuadrado, al cubo, a la cuarta, a la quinta, cada vez se van haciendo más pequeños cada uno de esos términos. De tal manera que solamente nos vamos a quedar con el término lineal. Entonces vamos a truncar la serie aquí y nos vamos a quedar nada más con el término lineal, debido a que todos los demás términos los vamos a hacer tender a 0. Y entonces el resultado de esto es la ecuación que estoy mostrando aquí y estoy encerrando en un cuadro rojo. ¿Ok? Observen que en esta ecuación, como todos los términos tienden a 0, nos queda más simple. Entonces lo que está entre paréntesis nos queda como 1 más 1 en factorial BB en BT a la 1. Introduciendo el ICQ al paréntesis, nos queda la expresión indicada en la parte inferior, la que estoy marcando aquí. Y como en ambos lados de la ecuación está el término ICQ en forma independiente, lo puedo restar y finalmente me quedo con la componente de AC de la señal de corriente. Recordemos que esta es la componente de AC, es I minúscula, subíndice C minúscula, y eso va a ser igual a ICQ entre BT, que es esta parte de la expresión, ICQ entre BT por BB. Ok. ¿Qué fue lo que hicimos entonces? Logramos de una ecuación no lineal que está representada aquí, una relación no lineal entre IC y BB que aparecen en rojo en esta expresión, logramos linealizar la relación entre IC y BB. Recordemos que esta IC que estamos manejando aquí es una componente de AC, igual la componente de BB es la componente de AC. Logramos una relación lineal entre las componentes de AC de corriente y de voltaje de IC y BB. Nuestra constante de proporcionalidad, de linealidad, es ICQ en BT. ¿Ok? Entonces tenemos una relación lineal. Gráficamente, ¿qué fue lo que hicimos? Bueno, la exponencial, que está representada por la ecuación completa en el cuadro azul, calculamos su punto de operación y sobre ese punto de operación aproximamos con una recta tangente a ese punto la exponencial y la recta, y obtuvimos una ecuación lineal como la que está mostrada
en el cuadro rojo. La condición para que esto sea válido es que el voltaje base emisor, es decir, la variación del voltaje base emisor, la componente de AC del voltaje base emisor, sea mucho menor que Vt. Y eso es lo que define lo que va a ser pequeña señal para el transistor bipolar de unión. Por lo tanto, si ya conocemos el valor de Vt, que es de 25 milivolts aproximadamente a temperatura ambiente, entonces pequeña señal, es decir, la máxima amplitud que va a poder tener el voltaje base emisor, para pasar de esta desigualdad a una inecuación, utilizamos el factor de 10 que ya definimos anteriormente y decimos que Bb tiene que ser cuando mucho igual a Bt sobre 10, es decir, 2.5 milivolts a temperatura ambiente. ¿Qué significa esto entonces? Significa que nuestra señal BI que vamos a aplicar al amplificador va a poder tener una señal senoidal con una amplitud muy chiquita, que no debe exceder, vamos a decir que esta es la amplitud pico a pico, no debe exceder de los 2.5 milivolts pico a pico. Si yo logro eso, si logro restringir la señal BI de tal manera que el voltaje base emisor no exceda los 2.5 milivolts de variación, esta es mi variación que voy a tener, entonces el transistor se va a comportar de manera lineal, solamente en ese intervalo. ¿Okay? Bien, entonces esta señal que acabamos de obtener, que es una relación lineal entre las componentes de AC de la corriente colector y del voltaje base emisor, al cociente ICQ entre Vt se le llama Gm, y Gm se le conoce como la transconductancia del transistor. Sus unidades que vamos a manejar son miliamperes por volt. Entonces podemos decir también que la Gm se puede calcular a partir del punto de operación como ICQ, que es una de las coordenadas del punto de operación, entre Vt, cuyo valor ya es conocido, el valor de Vt. Bien, entonces esta es la ecuación para calcular el valor de Gm, y esta es la expresión que nos da el significado de Gm. ¿Qué significa? Bueno, la Gm significa la relación entre la corriente de colector y el voltaje base emisor en un transistor. Es decir, nos está relacionando, como ya lo hemos manejado, para un transistor nos está manejando un parámetro de la salida, que es la corriente IC, en función del voltaje base emisor. Por eso se le conoce como transconductancia, porque nos está relacionando un parámetro de salida que se encuentra aquí con un parámetro de entrada que se encuentra definido acá. Por eso tenemos una función de transferencia, de transconductancia, por eso el prefijo trans. Y conductancia por las unidades que le estamos asociando a Gm, que son unidades de ohms a la menos 1 o de Siemens o Mohs. Ok, bien, con esto entonces definimos lo que es pequeña señal y definimos la relación lineal que podemos tener entre IC y Bb a través del factor de transconductancia.